Un rostro desfigurado por el espanto nos mira fijamente desde la portada. La boca está abierta en un grito eterno. En 1969, esa imagen es insólita y detuvo más de uno frente a los aparadores de tiendas de discos. In the Court of the Crimson King. Es el álbum debut de King Crimson y parecía susurrar una promesa y una advertencia a la vez. Al poner la aguja sobre el vinilo, el silencio es destrozado por la furia de 21st Century Schizoid Man. Un estallido de guitarra, saxofón y ritmo. En ese instante, el rock descubrió que estaba entrando a un nuevo territorio, completamente desconocido. La primera vez que esta música se reveló en público fue una tarde de julio en el 69, en Hyde Park. Era una banda desconocida. Abrían el concierto de los Rolling Stones e incluso el mismísimo Jimi Hendrix proclamó entusiasmadísimo que King Crimson era la mejor banda del mundo. Había nacido un nuevo capítulo en la historia del rock. En el contexto, el disco aparece en un año cargado de símbolos y contrastes. En el 69 se vio al ser humano llegar a la luna, a 500,000 de almas reunirse en Woodstock celebrando la contracultura, pero también fue testigo de conflictos como la guerra de Vietnam y el fin de ilusiones sesenteras. En Londres, una escena musical vibrante experimentaba con psicodelia, jazz, música clásica y todo lo que ampliara los límites del pop. En este caldo de cultivo es donde King Crimson emerge. Está formada desde el 68, alrededor del guitarrista Robert Fripp, el baterista Michael Giles y el multiinstrumentalista Ian MacDonald. El cantante y bajista Greg Lake y el letrista Peter Sinfield, todos ellos venían de proyectos previos. Tenían la inquietud compartida de empujar la música más allá de lo convencional. Sus primeros conciertos en clubes londinenses rápidamente ganaron reputación, porque no se había escuchado nada parecido. Era una mezcla de la potencia del rock, la improvisación del jazz y la atmósfera de la música clásica. Pero cuando subieron al gran escenario de Hyde Park, en julio del 69, su intensidad opacó momentáneamente incluso a los actos principales. La creación de un álbum único y lograr que aquella visión sonora cobrara vida en un estudio no era tarea sencilla. King Crimson inicialmente probó trabajar con un productor reconocido, Tony Clark, famoso por Moody Blues, pero las sesiones no rindieron fruto. La banda decidió entonces financiar y producir el álbum por su propia cuenta para mantener intacta su identidad artística. En julio del 69 entraron a Wessex. Wessex Sound Studios está ubicado en Londres y en apenas un mes de intensas sesiones complementaron la grabación para mediados de agosto. La determinación y química del grupo quedaron pasmadas en anécdotas de esas sesiones. La apabullante 21st Century Schizoid Man, con sus cambios rítmicos vertiginosos y su fiereza sónica, se grabó de principio a fin en una sola toma en vivo. Capturaron una energía cruda e irrepetible. Posteriormente añadieron solo mínimos overdubs para pulir detalles, pero la base que se escucha es tal cual la tocaron en tiempo real y con una precisión asombrosa. Peter Sinfield estaba encargado de las letras y del concepto global. Escribió la mayoría de las palabras en paralelo al proceso musical. De hecho, las letras de Schizoid Man surgieron al final, cuando la banda ya sabía que aquel tema debía de ser un grito de rabia contemporánea contra la guerra de Vietnam. Esta urgencia genuina se siente en cada uno de los versos distorsionados, ya que Greg Lake escupe con furia a través del micrófono. Mientras la música tomaba forma, Sinfield también pensaba en cómo envolvería visualmente todo esto. Para la portada decidió acudir a un amigo artista, Barry Goodber, quien no era un diseñador profesional de carátulas, sino un programador y pintor aficionado de apenas 23 años. Goodber pidió escuchar la música antes de pintar. Se sentó frente a un lienzo y tras absorber la demencia de 21st Century Schizoid Man, se miró al espejo y comenzó a pintar su propio rostro deformado por la emoción del momento. El resultado fue la ahora legendaria cara aterradora de la portada, calva, rosada, con la boca abierta en pánico. Cuando Sinfield llevó la pintura al estudio y la mostró al resto de la banda, todos quedaron atónitos. Greg Lake recordaría que se sentían como piratas alrededor de un cofre de tesoro, con esa maldita cara gritándonos, "Schizoid Man".
En el interior del álbum, Goldberg pintó otro rostro, la serena pero enigmática cara del rey carmesí, el del título. A diferencia de la expresión de terror de la portada exterior, el hombre esquizoide, el rey en la contraportada esboza una tenue sonrisa. Sin embargo, si uno cubre la boca sonriente, los ojos reflejan una tristeza infinita. Fripp comentó esto unos años después. Esa dualidad era fachada amigable que oculta melancolía. Refleja la música. Según Fripp, pues las canciones del álbum alternan entre la furia, la belleza y el pesar. La presentación física del disco también desafió las convenciones. No incluyeron texto alguno en la portada, ni siquiera en el tomo. De modo que en las tiendas aquel álbum destacaba misteriosamente entre los demás. En la funda interior, bajo la otra pintura de Goldberg, se leía un subtítulo peculiar: In the Court of the Crimson King. An observation by King Crimson. Una observación de King Crimson. Más que un simple conjunto de canciones, la banda concebía el álbum como una observación o como un comentario artístico sobre su época. Era un pequeño universo con identidad propia. Todo, desde la música y las letras hasta el arte gráfico, formaba un conjunto que estaba cuidadosamente elaborado para sumergir al oyente en una experiencia íntima, una experiencia profunda. El viaje por la corte del rey carmesí y el análisis de sus canciones es bastante peculiar. Con el contexto servido podemos adentrarnos en la música y el universo simbólico de In the Court of the Crimson King. El álbum consta de 5 temas, que si los juntas dibujan una especie de recorrido emocional y conceptual. De hecho, hay quienes interpretan este viaje como la secuencia de un día completo, desde la explosión caótica de la mañana a la introspección de la noche. Ya sea que fuera intencional o no, cada pista contrasta y dialoga con la anterior. Nos lleva a nosotros como oyentes por distintos estados de ánimo. La primera, la sonada. 21st Century Schizoid Man. Es el primer tema e interrumpe sin piedad. Un riff de guitarra, saxofón afilado, preciso, pesado, encaja perfecto. Es como un cirujano trabajando con una motosierra, por usar una imagen sugerente. La sección rítmica de Gills, que es la batería, y de Lake en el bajo, construye un groove agresivo. Es casi militar. Sobre este, Fripp desliza acordes disonantes y McDonald intercala ráfagas de saxofón. De pronto todo se detiene y entra la voz distorsionada de Greg Lake, sonando como un alarido a través de una radio averiada. Lake canta con furia contenida. Sus palabras envueltas en un efecto que las hace ásperas y hasta metálicas. Quizá evoca transmisiones de radio de los tiempos de la guerra. Los versos, brevísimos pero fulminantes, describen imágenes de pesadilla. Cada estrofa cierra con una frase. Y el título, 21st Century Schizoid Man, que se convierte en un rugido acusador. ¿Quién es este hombre esquizoide del siglo XXI? Podemos verlo como un símbolo del individuo moderno. Está fragmentado y abrumado por la violencia y la alienación. Pete Sinfield afirmó que la letra nació de la rabia contra la guerra de Vietnam. Y ciertamente, porque en el 69 esa guerra alcanzaba su clímax. El hombre esquizoide contempla los horrores de su tiempo. Guerra, revueltas culturales, asesinatos políticos y con la mente al borde de la ruptura. La sociedad parece haber perdido la cordura. Musicalmente, tras 2 versos vocales, la canción explota en un interludio instrumental frenético. La banda entera se lanza a un pasaje jazz rock caótico y virtuosísimo, con una precisión bastante asombrosa para algo tan visceral. Ese torbellino sonoro fue grabado en vivo en una sola toma y deja al oyente sin aliento. Y Lake escupe un último verso aún más breve antes de que todo colapse en un cierre bastante peculiar, por no decir que es escuchar el estallido de una bomba y sus ecos lejanos. Según una interpretación, esta pieza representaría la mañana de este viaje, el caos diurno de la humanidad siempre apurada, en guerra consigo misma, lo de siempre. Sea como sea, 21st Century Schizoid Man sacude los cimientos emocionales del álbum desde el primer minuto, anunciando que estamos en territorio audaz. Tras la conmoción inicial, King Crimson nos ofrece un respiro inesperado. La segunda canción es I Talk to the Wind. Abre con una suavidad de una brisa otoñal. Flauta dulce, guitarra acústica arpegiada y la voz apacible de Greg Lake, entonando en un registro más tierno.
La transición es súper notable, como si después de la tempestad amaneciera un día sereno. Esta balada originalmente está compuesta por Ian MacDonald, con aportes de Freebie Gills. Antes de King Crimson, halló su lugar en el álbum para mostrar el lado reflexivo y melódico de la banda. La letra de Sinfield es poética y melancólica. En ella el narrador declara hablarle al viento, pero sus palabras se las lleva el viento, y este no lo puede oír. Se trata de un diálogo introspectivo. Algunos ven al hombre puntual y al hombre tardío, mencionados en la letra como tal, en dos facetas de la misma persona, o quizá dos personajes, uno con los pies en la tierra y el otro perdido en ensoñaciones. Hablo con el viento es una metáfora de la incomunicación. Nuestras palabras y deseos terminan por disiparse en la inmensidad, sin respuesta alguna. Mientras Lake canta este estribillo conmovedor, la flauta de MacDonald traza melodías serenas que refuerzan la sensación de calma resignada. Hacia el final de la canción, el protagonista lírico acepta su aislamiento del bullicio del mundo y encuentra cierta paz en ello. En la paleta del álbum I Talk to the Wind, pinta un mediodía soleado y bastante quieto después de la tormenta matinal. Es la suave caricia después del golpe, un momento de contemplación y en contraste con la agresividad que le precedió. La tranquilidad, sin embargo, dura bastante poco. En la tercera canción, Epitaph, nos sumerge en tonos más sombríos conforme la tarde imaginaria comienza a declinar. Un redoble fúnebre de Michael Gills y, sobre todo, el majestuosísimo sonido de Mellotron. El Mellotron es básicamente ese teclado de cinta que emula secciones de cuerdas y bronces. Construyen una atmósfera casi apocalíptica desde los primeros compases. Si I Talk to the Wind era un susurro íntimo, Epitaph es un clamor desgarrado. Greg Lake ofrece aquí una de sus interpretaciones vocales más conmovedoras. Su voz suena dolida pero potente, como la de un hombre joven cargando con el peso del futuro del mundo. Las letras de Sinfield en Epitaph son profundamente pesimistas y medio siglo después siguen estremeciendo por su vigencia. La confusión será mi lápida, epitafio, canta Lake en el estribillo. Esta frase encapsula con una sola línea la incertidumbre y el temor de la época. En el 69, mientras ocurrían protestas y cambios vertiginosos, muchos jóvenes sentían que el futuro era incierto y bastante oscuro. La canción describe un mundo al borde del colapso, donde el mundo en el que los profetas escribieron está agrietándose. Y destinos de toda la humanidad, me temo, están en manos de necios. Las imágenes sugieren que las lecciones de los sabios han sido ignoradas. Los mensajes de amor y compasión de antiguos profetas se han perdido entre los escombros de la sociedad. El protagonista de la canción se confiesa confundido y angustiado. Está navegando un laberinto de pesadilla sin ver salida alguna. Si pudiéramos reírnos mañana, lo haríamos, pero temo que lloraremos, advierte la letra, aceptando que tal vez nos aguarda un destino bastante oscuro. Cada verso de Lake es respondido por oleadas del Mellotron y punteos llorosos de la guitarra de Fripp. Se intensifica la sensación de desesperanza. Epitaph no ofrece consuelo, es un lamento ante un futuro que pinta bastante sombrío. Quizás refleja la desilusión de una generación que vio los ideales pacifistas y utópicos de los 60 derrumbarse por la realidad de las guerras y asesinatos, como los de Martin Luther King y Robert Kennedy, el año anterior. La crisis nos lleva al final. La canción se desvanece lentamente, como la última luz del atardecer. La cuarta canción es Moonchild. Llega como un camino de tono audaz. Si imaginamos que Epitaph nos dejó el anochecer, Moonchild es el aullido de la noche. Comienza con una delicada introducción de guitarra limpia y vibráfono, casi como una música de cajita musical frágil y encantadora. La voz de Lake entra suave, cantando versos oníricos. La letra describe a una especie de niña de la luna jugando entre sombras y sueños. Sinfield pinta con palabras una serie de viñetas surrealistas de la noche. Baila en los bajíos de un río, duerme en los escalones de un portalón. Espera una sonrisa del niño sol.
Son imágenes de fantasía que nos muestran a la luna interactuando con la naturaleza cuando el mundo duerme. Todo el tema evoca una sensación de ensueño y quietud bastante mágica. Bajo la luz lunar, pero la verdadera osadía de Moonchild viene tras estos 2 primeros minutos de canción escrita. De pronto, la estructura se disuelve y el grupo entra en una extensa improvisación libre. Durante casi 8 minutos, o más de 10 en algunas ediciones sin corte, los instrumentos vagan de un pasaje sonoro etéreo, sin una melodía fija ni ritmo definido. Fripp puntea arpegios casi impecables en la guitarra eléctrica con delicadeza. MacDonald aporta destellos de teclados y xilófono. Giles ejecuta suaves golpes de platos y tambores como quien contempla estrellas fugaces. A ratos, todos guardan silencio, dejando suspendidos breves instantes de la noche musical. En un pasaje que desafía las convenciones de lo que debe ser una canción. Aquí no hay estribillo pegadizo, ni solo explosivo, ni nada de eso. Es más bien un diálogo tenue entre instrumentos, como si cada uno fuese un elemento de la noche. Grillos, vientos, gotas, demás. Y esta sección improvisada ha generado debate entre los oyentes durante décadas. Para algunos es un momento sublime que invita a la escucha activa y a la imaginación. Para otros pudo ser excesivamente largo o experimental. ¿Por qué King Crimson incluyó este experimento en su disco debut? Según se ha contado, al grabar el álbum se dieron cuenta de que les faltaba material para completar el tiempo del lado B del vinilo. Una vez terminadas las otras piezas, les iba a faltar. Tenían la opción fácil de incorporar alguna canción adicional que tocaban en vivo, quizá un cover o algo del estilo, pero eso habría quebrado la atmósfera conceptual que habían construido. En vez de ello, optaron por estirar Moonchild con una improvisación espontánea en el estudio, manteniendo así el clima de ensueño y misterio. Fue una decisión arriesgada, pero coherente con la búsqueda artística del grupo. Preferían que el álbum te envolviera en un hechizo nocturno antes que traicionar la narrativa con algo fuera de lugar. Moonchild es entonces el sueño lúcido del álbum, una invitación a perderse y dejar volar la imaginación. Su final se desvanece casi sin que nos demos cuenta. Flota directamente hacia los acordes iniciales de la canción, que da título al disco. La quinta canción es The Court of the Crimson King. Cierra el álbum de forma majestuosa. Un redoble de batería de Giles y una potente ráfaga de Mellotron nos despiertan del sueño de Moonchild. Inmediatamente nos sitúan en otro escenario. Estamos entrando a la corte eterna del Rey Carmesí. Pete Sinfield nos presenta personajes arquetípicos. El flautista púrpura que toca su melodía, la reina negra, el junglar de patrones, el bufón amarillo. Todos sirven al misterioso Rey Carmesí en su corte. ¿Qué significan estas figuras? Podemos interpretarlas como alegorías de aspectos de la vida y la sociedad. En una lectura posible, la corte es el teatro de la vida, donde cada día se representan los mismos ciclos. El Rey Carmesí simboliza la autoridad y el orden establecido, teñido de color carmesí que alude a la sangre, la pasión y quizá a la violencia que subyace el poder. La letra está llena de contrastes que reflejan la dualidad de creación y destrucción. El jardinero planta un árbol perenne mientras pisotea una flor. Canta Lake en un verso. Esto ilustra poéticamente cómo la búsqueda de lo perdurable a veces conlleva sacrificar lo frágil. El guardián de las llaves de la ciudad cierra las persianas de los sueños. Indica otro verso. Esto alude al fin de la imaginación, cuando reina la vigilancia o la censura. Todo ocurre bajo la mirada del Rey Carmesí, figura omnipresente que podría ser símbolo del destino, de un gobernante tiránico o incluso, según sugería Fripp, un alias del mismísimo demonio. Por extensión, se asocia a lo diabólico, como un alias de Belcebú en algunas literaturas. Sinfield nunca dio una interpretación definitiva, dejando a la audiencia, de lado, que se pierda con escenas de ensueño medieval. Musicalmente la canción es tan espectacular como su letra. El Mellotron lleva la melodía principal, suena como una orquesta de cuerdas y vientos solemnes. Fripp intercala pasajes de guitarra acústica arpegiada que añaden un toque renacentista. MacDonald
contribuye con flauta y armonías vocales, y el coro de la banda al completo se une en los estribillos para entonar el poderosísimo riff vocal In the Court of the Crimson King. Una frase que repiten al unísono casi como un canto gregoriano rock. La percusión de Giles actúa como metrónomo de una procesión cortesana, hora como llamaba de batalla, marcando acentos marciales cuando el estribillo estalla. La estructura de la canción es única. Después de varias estrofas y estribillos climáticos, parece concluir cerca de los 7 minutos. Se oyen risas maníacas del bufón amarillo que se van desvaneciendo poco a poco. Y uno podría pensar que el viaje terminó, pero King Crimson nos reserva una última sorpresa. Tras unos segundos de silencio relativo, el Mellotron resurge con el riff principal una vez más, llevando a la pieza a un clímax final triunfal. Es como si el ciclo eterno de la corte se repitiera, dejándonos con la sensación de haber vislumbrado un ritual que no tiene fin alguno. Cuando por fin la música calla y el disco termina, el oyente queda en una especie de asombro reverencial. Hemos atravesado guerras modernas, brisas filosóficas, funerales distópicos, ensoñaciones nocturnas y coronaciones míticas en cuestión de, ¿qué serán? ¿45 minutos? La corte del rey carmesí cierra sus puertas, pero las preguntas e impresiones que plantea quedan revoloteando en la mente. Legado e impacto. In the Court of the Crimson King no solo inauguró la discografía de King Crimson, sino que también inauguró, en buena medida, el género del rock progresivo como se conocería en los años 70. Si bien hubo discos previos que hoy se consideran protoprogresivos, como Pink Floyd o Moody Blues, el álbum de King Crimson fue el primer golpe en la mesa que mostró hasta dónde puede llegar la ambición artística en el rock, a finales de los 60, en su momento. Su éxito fue notable e inesperado para un trabajo tan experimental. Alcanzó el top 5 en las listas británicas y entró en el top 30 de Estados Unidos, donde eventualmente sería certificado con disco de oro. La crítica recibió el álbum con elogios, impresionada por la madurez y originalidad de un debut tan poderoso. Músicos contemporáneos quedaron boquiabiertos. Se cuenta que Pete Townshend, guitarrista de The Who, lo describió como una obra maestra inquietante. Resumiendo el sentimiento de muchos, aquel disco era extraño, sobrecogedor y magnífico a la vez. Las audiencias, por su parte, abrazaron el álbum, quizá porque supo capturar el espíritu de la época. El impacto de In the Court of the Crimson King se extendió rápidamente. En 1970 y años siguientes surgió toda una oleada de grupos progresivos, como Genesis o Yes. Estos tomaron inspiración del camino abierto por King Crimson. Phil Collins, que sería parte crucial de Genesis, dijo que cuando escucharon este disco supieron que ese era el estándar a seguir. Yes incorporó el Mellotron y la estructuración épica en sus álbumes tempranos de manera claramente influenciada por King Crimson. La idea de que un álbum de rock puede ser una obra de arte integral, con narrativa, con dinámicas extremas, con arreglos cercanos a la música clásica y la improvisación jazzística, todo cohesionado en un solo concepto. Todo esto fue impresionante. El legado del álbum también se refleja en la propia trayectoria de King Crimson. Paradójicamente, la formación original que grabó esta obra maestra no duró mucho. Tras una gira norteamericana de 1969 a 1970, el grupo se fragmentó por tensiones internas y diferencias creativas. Ian MacDonald y Michael Gill se marcharon primero. Greg Lake poco después, uniéndose a Emerson y Lake and Palmer, quedando Robert Fripp como el capitán que mantendría vivo el espíritu Crimson con nuevas encarnaciones de la banda. Esto a lo largo de los años. Esa constante metamorfosis de King Crimson en décadas subsecuentes, cada alineación con sonido distinto, siempre explorando, habla de la semilla plantada en aquel debut, la inconformidad creativa, la negación a repetirse o estancarse. Aunque la banda nunca volvió a sonar exactamente como en el 69, Fripp evitó conscientemente intentar duplicarlo. In the Court of the Crimson King siguió siendo el estandarte al que inevitablemente se referían fans y críticos. No porque lo demás no estuviera a la altura, sino porque ese primer álbum se había convertido en mito fundacional.
Con los años, el estatus de In the Court of the Crimson King no ha hecho más que crecer. Se le considera un clásico indiscutible y atemporal, además de. Revistas especializadas lo incluyen regularmente en listas de los mejores álbumes de rock de la historia, y especialmente en rankings de rock progresivo. Siempre ocupa los primeros puestos. La portada del hombre esquizoide se ha vuelto un icono reconocible, incluso para quienes quizá no han escuchado el disco. Aparece en afiches, en camisetas, en murales. Nos recuerda el impacto visual que tuvo desde su lanzamiento. Lamentablemente, el artista Berry Goldberg nunca vio la trascendencia de su obra. Falleció repentinamente en 1970. Tan solo tenía 24 años y poco después de la publicación del álbum. La pintura original de la portada pasó a manos de Robert Fripp como custodio. Se dice que Fripp la conserva con orgullo, sabiendo que es la única portada que Goldberg llegó a hacer. Una pieza única ligada por siempre a la música de King Crimson. En 2019, al cumplirse los 50 años, se lanzaron ediciones con material adicional y se realizaron conciertos conmemorativos. La prensa volvió a reflexionar sobre el álbum y su longevidad, con artículos y documentales celebrando su influencia. Un crítico resumió bien su efecto al decir que escuchar In the Court of the Crimson King es tan sorprendente hoy como lo fue en el 69. Y es cierto, a pesar de todos los cambios en la música popular, desde entonces uno pone 21st Century Schizoid Man o Epitaph y sigue sintiendo esa urgencia y esa grandeza emotiva que debieron de sentir los oyentes de aquel otoño del 69. El álbum, como un buen libro o pintura magistral, no ha envejecido en su capacidad de conmover y fascinar. No todo fue perfecto, tampoco, por supuesto. Algunos críticos de la época y oyentes hasta hoy señalaron que la larga sección improvisada de Moonchild era excesiva, o que las letras de Sinfield a ratos rozaban lo críptico y pretencioso. Sinfield provenía del mundo de la poesía y la iluminación de escenarios. Sus letras en King Crimson a veces sacrificaban claridad por atmósfera. Sin embargo, con el paso del tiempo, esos detalles han pasado a segundo plano. Ante la totalidad de la obra, por supuesto. Al final, el legado más perdurable de In the Court of the Crimson King es haber demostrado que la música rock puede ser arte sin perder intensidad humana. King Crimson nos mostró que se podía ser experimental y aún así llegar al alma del público. Que se podía hablar de temas profundos, la locura de la guerra, la soledad existencial, el destino de la humanidad, dentro de canciones memorables. Cada vez que una banda joven incorpora un pasaje instrumental impredecible, o diseña un álbum pensado en un concepto global, o cuida el arte visual como parte de la experiencia, de alguna manera está siguiendo los pasos que Fripp, Lake, McDonald, Gills y Sinfield dieron en el 69. En ese sentido, In the Court of the Crimson King sigue vivo no solo en las tornamesas, sino en la música actual. Al terminar este recorrido por la corte del rey carmesí, queda la sensación de haber asistido a algo más que un análisis musical. Es asomarse a una obra que funciona como espejo de su tiempo, y a la vez como espejo del nuestro. In the Court of the Crimson King no entrega respuestas fáciles ni moraleja alguna. Más bien nos invita a contemplar la confusión, la belleza y el misterio de la condición humana. 50 y tantos años después, la portada nos sigue mirando con su gesto de angustia y las últimas notas del disco resuenan con preguntas. Y así, la conversación que propone King Crimson permanece abierta. La música se desvanece, pero las ideas persisten. ¿Acaso en nuestro agitado siglo XXI seguimos siendo en el fondo esos personajes que habitan la corte del rey carmesí? ¿Divididos entre el caos y la búsqueda de significado? ¿O entre la sombra y la esperanza? Queda en el aire la pregunta. Y te invitamos a volver a escuchar una vez más de este gran álbum. Así como King Crimson, existen otros artistas con álbumes espectaculares. Si te gustaría ver más análisis musicales, suscríbete a nuestro canal.